Tuvimos el lunes a un guatemalteco casado con una salvadoreña. El martes tuvimos otro guatemalteco casado con otra salvadoreña. Hoy tenemos a un dominicano, mexicano, guatemalteco, casado con una costarricense. De Chihuahua. De Michoacán ella. Adoptado entre de los mexicanos. Es alguien que realmente queremos mucho como iglesia y nos complace realmente el tenerle con nosotros compartiendo hoy la palabra del Señor. Y yo quiero invitar a mi hermano Luigi que pase aquí. ¡Ánimo! Antes de iniciar la prédica, vamos a pedir a los niños de 4 a 10 años que pasen. Nuestra hermana Blanca y su hija Jackie también estarán allí atendiéndoles. Así que todos los niños de 4 a 10 años pueden pasar en este momento. Y todos los demás, inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y dediquemos este tiempo también en las manos del Señor. Gracias, Señor, te doy por mi hermano Luigi. Gracias porque tú le has capacitado, le has también traído, Señor, acá, listo para compartirnos tu palabra. Y quiero, Señor, ponerlo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de él, que nos enseñe, que nos muestre, Señor, tu voluntad para nuestra vida. Úsale, Señor, como instrumento en tus manos. En Cristo Jesús lo suplico. Amén. Amén. Le digo que llegué temprano. Hermano, buenas noches. Qué bendición tan grande es para mí estar con ustedes. Disculpen que hoy voy a verme la necesidad de hablar sentado. Así se me arruga menos la, ¿cómo le llaman en México? La chacabana. Guayabera. No, realmente estoy teniendo unos problemas que no me permiten estar mucho tiempo parado. Y mi fan club y los espías de mi iglesia que están aquí, yo prefiero no enojarles a ellos porque entonces me va mal el domingo. Pero les agradezco en primer lugar al hermano pastor, hermano Jorge, siempre tan atento. Yo sabía que tú me habías hecho alguna maldad de alguna manera. A propósito. Ahí está. Es que tengo también problemas en las manos. No se rían, hombre, que se oye feo. Ya me advirtieron que si se me cae, ahora tengo problemas también en la cabeza. Es cierto lo que dice la Biblia, que el amor cubrirá multitud de pecados. Porque este señor yo no aguanto lo que sea. Es un honor para mí estar aquí. Generalmente se me hace un poco difícil porque estos temas de familia generalmente los trato junto con Tenori. Pero ella me ha desamparado amando más los placeres de este mundo. Y ni modo, aquí estamos, por la gracia de Dios. Recuerdo que cuando Jorge hace un tiempo atrás me habló de este festival de la familia, de este tiempo tan hermoso que ustedes han planificado. El tema que me dio no me gustó y tuve que
hablar con él para ver cómo cambiamos. Y él me dio este tema y entonces me la puso más difícil todavía. Porque el tema del devocional familiar, yo quiero ser honesto con ustedes, brutalmente honesto. La gratitud debe ser para Yenorio. Porque en los años que mis muchachos nacieron, iban creciendo, yo estaba estudiando en la universidad y en el seminario, estaba trabajando en un hospital psiquiátrico, por eso es que yo todavía me comporto igual que ellos, para no perder la costumbre. Y plantando 9 iglesias, comenzando una misión en el área de Pensilvania. Y Yenorio tuvo que batallar con este asunto de los devocionales familiares. Yo recuerdo que comenzaba en las mañanas antes de mandar a los muchachos a la escuela, mientras yo preparaba todo para llevarles. Así en la noche yo suspendía lo que estuviera haciendo antes de que ellos se fueran a la cama para yo entonces hacer el devocional con ellos. Fue un tiempo de mucha bendición. Fue un tiempo difícil porque a medida que iban creciendo ya ellos creían que sabían más Biblia que papá y la mamá y ya no querían venir a hacer el devocional familiar, sobre todo cuando a mí me tocaba cantar. Yo entiendo por qué, pero quiero decirles, la semana pasada vino Natanael, mi hijo mayor, algunos de ustedes le conocen, han estado con él allá en Albuquerque, a pasar unos días conmigo. Eso lo hace siempre que sabe que estoy solo. Y en una conversación que tuvimos mientras íbamos a la montaña, yo le comenté y le pedí que orara por mí por esta noche, por lo que íbamos a estar haciendo aquí. Y Nathaniel, en su manera muy característica, muchachón, grandote, igual que su papá, 6 pies 5 pulgadas, guapo, igualito a su papá, inteligente, tal cual su padre. Le digo, pero papi, tú vas bien, tú conoces mucho de eso. Y digo, no, mijo, nunca hay nada mucho lo suficiente que conocer de la Biblia. Y me dice, hey, tú me hiciste pasar muchos momentos ingratos con ese famoso altar familiar que le decíamos nosotros. Debo decirles algo. Cuando el pastor Jorge me pidió hablar de esto, le dije que sí, por lo mucho que yo le amo y le respeto, pero debo confesar que hace muchos años yo no oigo en las iglesias hablando de este tema. Es un tema que se ha olvidado. Es un tema que no sé si se ha prohibido en las iglesias o qué, pero nadie habla de eso. Hace años de años que a mí no se me invitaba a hablar de este tema. Y yo no soy un experto, pero le doy mucha importancia a ese tema. Mis hijos hacen ya bastante tiempo que todos salieron de mi casa. Estamos Yenorio y yo solo, punto y coma, o estoy yo solo. Pero todavía me llaman de noche. Yani me llamó a las 3 de la mañana, o mi hija, desde Boston. Y dice, papi, te estuve llamando y no me contestaste el teléfono, bien enojado. Digo, mi hija, no lo oí el teléfono. Es que necesitaba hablar contigo para irme a dormir. Qué alegría. Saber que todavía, aún después que se van de la casa, algunas cosas que tratamos de enseñar, que sabemos que no es muy popular o no muy apreciado, todavía lo practican. Quiero decirles que mucho eso tiene que ver, no por la manera en que a mí me educaron en mi casa. Yo vengo de un hogar no cristiano, no había devocional familiar para absolutamente nada. Yo aprendí a hacer devoción familiar cuando me ideé frente a un lugar que conocemos en allá en Guatemala como La Colocha, la cafetería del seminario, un jardín precioso. Yo comencé con Yenorio, que era mi tutora de hebreo, a hacer en las mañanas y en la noche estudios bíblicos del libro del Cantar de los Cantares, para acercarme más a la muchacha, ¿verdad? Y comenzamos a hacer esos devocionales. Lo hacemos todos los años. Pero a medida que iban naciendo los muchachos,
lo adoptamos para la familia. Cuando eran pequeños tenía un libro preciosísimo de un pastor puertorriqueño, amigo mío, que era un devocional para niños. Porque imagínense, ven a mamá y el papá hablando de idiomas bíblicos y ellos no entendían nada. Había que buscar algo que ellos pudieran entender para que ellos también participaran. Y agradezco mucho al pastor Nadal, así es su nombre, primero pastor y luego Nadal. Él es pastor también, pero se llama pastor, ese nombre es muy común en la isla. Que me regaló ese libro y cada año, por muchos años hasta que murió, me llegaba un ejemplar para yo poder realizarlo. ¡Qué bendición! ¿Cuánta falta hace hoy? Esta mañana estuve por una librería cristiana, de pura curiosidad, le contaba a Mike. Y si pueden ustedes asombrar de los pocos libros de devocional que encontré en esa librería. Y cuando me quejé al administrador, me dijo, bueno, es que a la gente no le interesa y a ustedes los hispanos no quieren gastar dinero en eso. Así me lo dijo. Yo no quería defender lo indefendible, pero tuve que decirle, no, en mi casa nosotros, todos los años, compramos estos libros porque los practicamos. ¿Y saben dónde yo aprendí esto? Ustedes no me van a creer. Lo aprendí de George Bush padre, de un político. Que yo sepa, él no es cristiano ni me interesa. No es mi presidente, nunca voté por él. No lo conocí, ni me interesaba conocerlo, no fui su seguidor. Pero leí una biografía, yo leo mucho de biografías de un periodista judío, Jorge Dalbaum, de New York, trabaja para CNN. Yo tuve el placer de traducir para algunos periódicos en Nueva York parte de sus escritos, y esta biografía me la regaló como un presente. Lo perdí el libro por muchos años. Mi hija me lo regaló en Navidad del año pasado, y anoche mientras hablamos de lo que íbamos a hablar hoy aquí, me dice, papi, ¿leíste la página 117? Bueno, yo leí el libro completo. ¿Leíste la página 117? Creo que sí. Que si leíste la página 117, por tercera vez me dijo, hija, ¿por qué tú me dices eso? ¿Tienes el libro ahí en la mano? No, está en la biblioteca, ve, búscalo. Cuando lo encontré, busqué la página 117, ella había subrayado con amarillo. Una pregunta que Dalbaum le hizo a George Bush padre. Sabemos que usted es un hombre muy famoso, que es un hombre de mucho éxito en lo militar, de mucho éxito como gobernador en su estado, Texas, y de un gran éxito como presidente de la República por muchos años. ¿Cuál es su mayor éxito?, le preguntó Dalbaum. Y mi hija subrayó la respuesta de George Bush: mis hijos siempre vienen a verme. ¿Usted me está viendo? Mis hijos siempre vienen a verme, siempre vienen a visitarme. Y yo pensé en esto mucho anoche, porque yo no creo ser un buen padre, y no tomo gloria para mí que no me corresponde, de manera que casi nunca tengo ninguno. No me esforcé mucho por ser un buen padre. Hoy lo lamento que no están mis hijos. Porque la figura de un buen padre para nosotros es aquel que provee de muchas cosas a los hijos, que le consienten todas las malcredencias y que tratan de que los hijos se vean bien con ellos. Y no soy un buen padre porque cuando comencé a criar a mis hijos comprendí que mi padre había sido un buen padre para mí. Era un padre muy proveedor, nos daba todo lo que le pedíamos y mucho más. 14 años, un carro, no tenía edad para tener licencia, pero él tenía carro. Porque él me dijo que las muchachas no me iban a hacer caso si yo no andaba en un carro.
Y eso fue una presión muy fuerte. Papá siempre se preocupaba que tuviéramos las nuevas ropas, que anduviéramos el mundo entero. Cada verano salíamos toda la familia para estar todo el verano juntos en varios países. Pero no sé si por esa razón o por la tremenda responsabilidad que vino a mi vida tan pronto nació Nathaniel, que créanme hermano, ese nacimiento de mi hijo cambió mi vida. Ya habíamos perdido el primer hijo, Yanel y yo. Y oramos por casi 10 años para tener a Nathanael. Y yo sentí una responsabilidad muy fuerte sobre mis hombros y yo le preguntaba, Señor, yo quiero ser un buen padre. Señor, yo quiero ser un buen padre, un buen padre, un buen padre. Hasta que en una ocasión se me ocurrió pensar en qué significa para mí ser un buen padre. Las mismas manías que había aprendido yo de mi padre. Estar regalándole cosas a mis hijos, estar tratando de ser un padre proveedor. Hasta que entendí que mi llamado de Dios no era ser un buen padre, es ser un padre bíblico. Y eso cambió mi manera de pensar. En ese tiempo tratábamos, mi esposa y yo, de ser padres bíblicos. No siempre era sencillo hacer un devocional familiar, sobre todo cuando estaban jugando el equipo de Nathanael de fútbol, había que irlo a ver. Él era un jugador del estado, en Pensilvania, muy habilidoso. Dependía también de qué tipo de programa de televisión había. Y dependían de los nuevos juegos de videocomputadora, porque eso a ellos le llamaba todo eso más la atención que hacer un devocional con su papá, leer la Biblia con su papá, orar con su papá, cantar con su mamá, pues no era muy atrayente. Y cuando iban creciendo, y yo sé que ustedes pueden entenderme a mí, se ponía mucho peor. Hasta que yo decidí que yo no podía ser pastor, podía ser maestro de un seminario enseñando Biblia si yo no gobernaba bien mi casa, enseñar la palabra de Dios. Y gobernar la casa significa llevar a los hijos al discernimiento de lo que Dios dice en su palabra, y llevarlos a ser cristianos obedientes. Yo no he encontrado jamás, ni como pastor ni como terapeuta, una relación más difícil que ser padre. Pues mejor, se acabaron los amenes. Quizás para usted es fácil. Para mí yo no encuentro nada más difícil que ser padre. Y tampoco encuentro nada más importante que ser padre. Porque hermano, yo puedo fracasar como pastor. No me da pena decir esto. Puede la iglesia tener 1000 pastores mejor que yo. Eso para mí no me quita el sueño. Pero yo no puedo ser un mal esposo, mucho menos un mal padre, porque yo soy el único padre que mis hijos tienen. Yo no puedo fracasar en eso. De manera que cuando decidí ser un padre bíblico, comencé a buscar en la Escritura ejemplos de cómo ser un padre bíblico. Hay muchos. Yo he escogido hoy uno que es muy incómodo. Y he escogido uno que solo he oído hablar en grupos de damas. Y no sé por qué. Si ustedes ven a su alrededor, saben que aquí en nuestras iglesias hay muchas madres solteras, lo que le llaman, por viudez o por divorcio o porque el marido se fue y jamás lo han vuelto a ver. Y yo sé y quiero reconocer mi admiración por esas madres en esta noche con este tema. Si ustedes me acompañan, por favor. A 2 Timoteo capítulo 1, los versículos 3 al 5, mantengan sus Biblias abiertas, por favor. A manera de introducción, yo quiero decir que cuando Pablo estaba en prisión, estaba esperando su muerte ya inminente, quizás algunos meses apenas, y el apóstol le escribió a Timoteo 2 cartas. Esta es la segunda vez que le escribió. Y cuando le escribe a Pablo a Timoteo,
lo hace con una frase llena de mucho candor, de mucha emoción. Algunos piensan que la carta a los Gálatas es la carta más cerca al corazón de Pablo. Yo estoy enseñando esa carta ahora en un seminario, viernes y sábado de aquí en Colorado. Y tengo para decirle que la carta realmente más emocionante de Pablo es Efesios. Y había encontrado un grupo de creyentes viejos en Efesios que yo hubiera pensado que le hubiera mandado a una persona de edad, no a un joven como Timoteo. Sin embargo, manda a Timoteo. Yo creo que la relación entre Pablo y Timoteo era tan fuerte que me atrevo a decir, con el respeto de ustedes, que Timoteo era el mejor discípulo de Pablo. Lo que había demostrado en su relación con Pablo y en su amor y por su anhelo de verle de nuevo y recordar de cómo lloraba la última vez que se vieron, cuando él lo mandó a estar pastoreando ahí en Éfeso, sabiendo que iba a llegar a un lugar terrible, una iglesia incómoda, tanto así que le dicen: no permita que nadie tenga un poco tu juventud, porque los hermanos mayores, los viejitos de esa iglesia, le estaban haciendo la vida imposible al joven Timoteo. No hay una queja de los hermanos de Éfeso para Timoteo. No puede decir que andaba enamorado, ni se había llevado dinero del diezmo de la iglesia, ni que andaba en ninguna cosa indebida. No hay una sola queja de ellos hacia Timoteo. Sin embargo, por ser joven, era su único pecado. Timoteo decidió seguir las instrucciones de Pablo, de ser ejemplo. Y creo que mucho tiene que ver con la fe que Pablo vio en este joven discípulo. Una fe que vamos a hablar más tarde de ella, solamente voy a mencionar que moró primeramente en su abuela. ¿Cómo se llamaba? Loida. Vamos a hablar de Loida. Y luego de Eunice. Y yo me lleno de sorpresa y de curiosidad cuando veo estos dos nombres, y no aparece el nombre de un hombre con ellas. Madres solteras. Sí se puede. Sí se puede. Madres que no están solteras, que también tienen que discipular a sus maridos. También se puede. También se puede. Dos nombres hebreos. Sin embargo, el nombre del nieto y del hijo es un nombre griego. Timoteos, al que Dios ama. Muchos han llegado a pensar, yo entre ellos, que aunque no se nombra nunca en ninguna parte en la Biblia el papá de Timoteo, quizás era griego. Es un gran problema para Eunice y para Loida, tratar de ver crecer a este muchacho Timoteo bajo el temor de Dios, con un padre que no se nos dice ni siquiera si era un creyente. Yo no lo sé, la Biblia no lo dice, pero el hecho de que no lo mencione ya a mí me deja un poco de sospecha. Sin embargo, la clase de hombre que resultó ser Timoteo, por causa del devocional familiar de estas dos mujeres, fue algo tremendo. Y digo devocional familiar porque fíjense que cuando Pablo habla de su fe, dice cosas muy interesantes. Pero lo primero que dice es que la fe que habitó primero en tu abuela y en tu mamá. No todos los muchachos de la edad de Timoteo sabían igual que él. De hecho, era el más joven del grupo de los discípulos de Pablo. Pues me imaginaba que quizás algunos muchachos de la edad de Timoteo andaban persiguiendo a las muchachas y haciendo toda la diablura que uno hace a esa edad. No te pongas tan serio, yo conozco que tú eres bien sinvergüenza. ¿A ti te habla? Yo también, Carlos, no te pongas así. Que Carlos viene de un lugar que llamo mucho en México, pero son tremendos los muchachos, son bien fiesteros allá. Oigan, hermano, no vemos a un Timoteo siguiendo el ejemplo de un padre. De hecho, la única relación de padre que quizás él jamás tuvo fue la de Pablo. Pero fue una relación tan hermosa que él
él llega a ser producto directo de personas alrededor de él que tenían una alta incidencia en su vida, porque se sentaban con él a hablar sobre el temor de Dios en un momento que no había Biblia, se estaba escribiendo apenas la Escritura. Que lo más seguro cantaron himnos en el hebreo. Hay uno que es mi favorito, que estoy seguro que ellos lo cantaban, son los himnos que habla de la comunión entre hermanos. Irei Matov, el Salmo número 133. Estoy seguro que comenzaban a hacer esa práctica de los sábados en la noche, después del sábado, de realizar la comida, hacer preguntas. Y me imagino a Timoteo preguntándole a su mamá, a su papá y a su abuela. No era común que las mujeres enseñaran a los jóvenes. Más bien era una práctica totalmente prohibida. Me imagino que Pablo entonces entraba a esa casa a enseñar en ese devocional familiar que a lo menos el sábado era obligatorio. Pienso que hubieron discusiones, porque Timoteo era un muchacho como la mayoría de nuestros hijos hoy, biculturales, que hablaba 2 idiomas, el griego y el hebreo. Nuestros muchachos vienen de otras culturas, hablan 2 idiomas también. Y crean, muchas veces en sus mentes hay grandes confusiones, aunque casi ninguno de ellos van a ir a su papá a hablar. ¿La verdad que no, sobrino? Por cierto, quiero hacer una sugerencia para que ustedes consideren. Al grupo que acaba de cantar le escogí un nombre: los sobrinos de Luigi. Yo me gozaba viendo a estos muchachos y digo, esos sobrinos míos tocan y cantan bien. El del cajón es bien feo, pero todo es sobrino también. Oigan, hermanos, qué bendición es que nuestros jóvenes todavía estén a nuestro lado, que podamos servirle a ellos de buen modo. Porque entre Pablo y Timoteo eso fue exactamente lo que pasó. Porque había una fe, ¿cómo? Yo quiero decirle en primer lugar algo que le va a molestar. Le traigo una carga teológica hoy. Yo no vine a entretenerles a ninguno. No toda fe es genuina. No toda fe es genuina. Mire, hay una fe que desagrada a Dios. Y quizás está hablando de poca fe. ¿Usted cree que Dios puede agradarse cuando nosotros mostramos poca fe? No, absolutamente no. Es una fe que falla. Decimos que tenemos fe, pero fallamos en creer en la providencia de Dios. Todos los días hacemos eso. Padres, ojo, que ese es el peor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos. Natanael escribió una carta que tuvo que leerla a toda la tropa. El sábado pasado era una carta que hablaba de su papá. Me mandó la carta, yo pensé traerla para compartirla con ustedes, y al estar aquí sentado la leí. Tuve que contener mis lágrimas y decidí guardármela para mí solito. Tiene un carácter muy personal y no le he pedido permiso a él para leerla. Pero hablaba de la manera en que cómo él veía a su papá. Yo no lo sabía hasta que leí esta carta, porque nunca, realmente hemos hablado. Lamentable, con vergüenza lo digo, nunca hemos hablado de este tema. Pero la manera en que me describen esa carta, no soy digno de él como un hijo. Pero cuánto alaba a Dios que ha hecho mi muchacho un hombre de Dios, que puede ver cosas en mí que yo mismo no veo. A lo menos dice en esa carta que yo le transmití mi fe. No era fácil ser en los años en que nosotros fuimos al seminario. Luego salimos al ministerio, ser pastor en lugares como Nicaragua, Guatemala, El Salvador, luego en Venezuela, luego en New York. El ministerio ya bien difícil, había que confrontar con grandes retos todos los días. Y muchas veces, tengo que decirlo,
sobre todo en esos tiempos de guerra, donde se desaparecía gente en nuestra iglesia y uno tenía que salir a identificarlo todos los días. La fe de uno se resquebrajaba. Y si nuestros niños, nuestros hijos ven eso, sobre todo los que están creciendo y son adolescentes hoy, ¿qué clase de fe cree usted que van a heredar? Poca fe. No, porque mi papá es el pastor, es el que habla, mi papá es el anciano, mi papá es el que dirige, mi papá es el que hace esto, mi papá es uno de los líderes de la iglesia. Pero yo lo veo volviéndose loco cada vez que nos llegan los biles. Y mintiendo en la declaración de impuestos del IRS. Y hablando mal. Y regañándonos todo el tiempo y hablándole mal en casa, mamá, mi papá no es el hombre que la Biblia dice que debe ser. Hay poca fe. Eso es lo que despertamos sobre los muchachos. ¿Hay una fe qué? Una fe que falla en producir obra, dice Santiago capítulo 2. Los vemos que hablan de fe, de todas las iglesias, y cuando salen por esa puerta no producen obras. Se les pasan años y no traen a nadie a Cristo. Pasan años y no discipulan a nadie. Ni siquiera nosotros mismos. Saben que yo me gané a mis hijos para Cristo, a los 3. Y Endor y yo los sentábamos a la edad que ya veíamos que podían entender. Y la más difícil fue Yania, la que yo pensé que esa cariñito tan lindo, tan precioso, era una teóloga. Traía las preguntas más difíciles de los 3 muchachos. Y parece que escogía el peor momento porque siempre venía con preguntas que no tenían nada que ver con el tema. Era terrible la muchachita. Y yo creo que hacía preguntas para hacernos caer a nosotros. Qué difícil fue eso. Pero decidimos también discipularlos a ellos bajo el tema de los navegantes, que era lo que nosotros usábamos en aquellos años, todavía lo seguimos haciendo. Sin embargo, él salió mejor discípulo que ninguno de ellos. También me hace romperme la cabeza cuando pienso en eso. Parece que no hace de verdad. Pero sé que su fe no es muerta. Oh, wow. Qué fácil le sale la organización personal a este muchacho. Mucho más fácil que nosotros. Cuando nos dio tanto problema en los devocionales familiares, miren cómo es Dios. Sé que no solamente hay fe, poca fe, fe muerta también. Quiero decirles que hay una fe demoníaca. ¿Cómo, pastor? Eso es una carga teológica. El primero que me habló de eso fue un gran hermano salvadoreño que salía de su patria a estudiar fuera toda su vida, que tuvo el honor de ser su alumno, el gran privilegio de ser su secretario. Hoy rindo honor a Antonio Núñez. Cada día con él se aprendían nuevas cosas. Y en una vez me salió, Luchi, ¿tú sabes lo que es la fe demoníaca? Para mí eran términos contradictorios, para usted también quizás. El hermano Núñez me explicó qué es la fe de los que creen en Dios, pero solo para temblar. ¿Ustedes recuerdan el endemoniado Gadareno? ¿Recuerdan el endemoniado que también le salió la cueva? A Pablo yo conozco y sé que es Cristo, pero vosotros ¿quiénes sois? Ellos, los demonios, creen y fe demoníaca. No hablamos mucho de eso. Y hay gente que viene a la iglesia y usted le pregunta, ¿tiene fe? Oh, hermano, gloria a Dios, sí, pero cuando va a su casa encuentra un montón de libros raros y una imagen de la Virgen de la Altagracia, madre y matrona del pueblo dominicano, una virgen mucho poderosa. Fui en estos días a las Islas Vírgenes, a las Islas de holandesas a predicar, y me llegaron a un lugar, había una gran Biblia con un vaso de agua detrás, una Biblia grandota, abierta en el Salmo 96, porque es un salmo poderoso. ¿Cuántas cosas raras tenemos nosotros los creyentes? Esa es la fe demoníaca. Una fe que
parece ser que creemos más en los demonios que en Dios. Oye, suena extraño. Suena incómodo. Yo borré 3 veces esa frase de este PowerPoint. Y antes de venir dije, no, hay que incluirlo. Porque es verdad, sucede o no. ¿Sucede o no? Términos tan contradictorios. Es una fe que dice creer en Jesús, pero prefiere estar alejado de la iglesia y de las cosas de Jesús. Una fe demoníaca. Hay fe que no es confesada. Usted y yo conocemos gente que le hemos conocido como creyentes, pero nunca le ha oído hablar de Jesucristo. Gracias al Señor, cuando yo me convertí en mi pastor, era tremendo, me llevaba a evangelizar todos los sábados. Si usted no hablaba, usted no podía tener liderazgo en la iglesia. Hasta cuando yo un poco molesto le pregunté, ¿por qué es necesario hablar de Jesús? Y él me dijo una frase bíblica, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Salvador. ¡Wow! Sí, pues yo hablaba mucho de canciones de rock, hablaba mucho de disparate, de mucha política con esta boca, y de Jesús nunca hablaba. Porque mis padres no me habían enseñado eso, y cuando nuestro pastor quiso enseñarnos, se topó con una gran pared, que nosotros no teníamos una cultura evangélica, que ha ido desapareciendo cada vez más de nuestras iglesias. Hay que confesar al Señor con nuestros labios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos metodología de cómo ellos pueden hablar con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, porque eso es confesar a Jesús. Es muy probable. Si mal no recuerdo, perdóname, Rosana, leí esta mañana a Rosana que decía que nosotros somos quizás la última Biblia o la única Biblia que otras personas leen. Qué bien tú le has enseñado. Hermano, yo creo 100% eso. Pero es una frase que ha desaparecido en nuestro vocablo también. Usted y yo somos las únicas Biblias que mucha gente lee. La gente no está interesada en comprar una Biblia para leerla. Y si usted la regala, como nosotros estamos haciendo con nuestros nuevos vecinos, en el edificio que nos mudamos, ya yo encontré una en el zafacón. Oh, yo la corré, yo la limpié, la abrí, vi el nombre que tenía y el se la dedicó. Yo le borré el nombre y digo, ahora se la voy a regalar a otra persona que la pueda apreciar más. ¿Sabe lo feo que es encontrar una Biblia que uno ha regalado en el zafacón? A la gente no le interesa eso. Pues no tienen una cultura evangélica. Pero no solamente hay una fe no confesada, también hay una fe ambiental. Esa sí me gusta a mí. Es la fe de que nosotros tenemos, que depende totalmente del ambiente en que nos movemos. Si estoy con un grupito de la iglesia, pues yo hablo muy evangélico. Tengo una jerga muy evangélica. Y si estoy junto con los demonios que trabajan conmigo, pues yo soy el más demonio de todos ellos. No pueden asociarme con evangélicos por nada, porque no tenemos una cultura evangélica. ¿Cultura evangélica? Pues sí hay una cultura evangélica, está en la Biblia. Y hay más de cultura de lo que usted se imagina. Todo lo que el hombre hace es cultura. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos es nuestra cultura evangélica. De manera que si no hablamos del Señor, es una manera muy ambiental y fácilmente esta fe ambiental se usa para manipularnos. Mira que hay una fiesta y va a venir el mariachi Chorotega. La Chorotega de Salvador o de Guatemala. ¿Qué es eso? Yo me estoy mezclando cosas. Así, no, yo no puedo ver, tú sabes que yo los domingos voy a la iglesia. No, pero un domingo que tú no vayas a la iglesia no te va a matar. Es más, mire, el pastor ni cuenta se va a dar. Vamos a oír el mariachi. Y déjenme decirles algo. Mi respeto para los mariachis. No vayan a pensar ustedes mexicanos que me estoy burlando. Aquí hay miembros de mi iglesia que saben que he dicho esto muchas veces.
La única música cristiana en mi país cuando yo me convertí era el mariachi cristiano. Era música mexicana cristiana, era la única música que nosotros conocíamos como una música evangélica. Hasta yo llegué a Chulavista con la vaca, que oigo, digo, pero a esa música le cambiaron las letras. Claro, porque allá es muy natural eso. Nosotros solamente cantamos coritos que venían con música mexicana. Bueno, nuestros primeros misioneros fueron mexicanos, esa fue la música que nos trajeron. Eso era parte de nuestra cultura evangélica. Pero resulta que esta fe ambiental sucede mucho en nuestros hogares, sobre todo los domingos de la mañana. ¿Saben ustedes cómo yo llegué a la iglesia evangélica? Que fue un shock terrible, porque no se cantaba con nada de esto. No se tocaba con cajón ni con guitarra, y mucho menos se cantaba leyendo el iPad. Eran unos himnos, lo mismo que ustedes están cantando hoy, pero eran himnos. En los himnarios de gloria, así se llamaban. Y me dieron un himnario con un montón de disparates. Luego supe que son las notaciones musicales que usaban de música. Y yo decía, ¿y eso qué es? Y todo el mundo cantaba viva voz, menos Wichigome, porque Wichigome no se sabía ninguna de esas canciones. No fue ambiental. Y yo iba a la iglesia porque mi mamá me decía, si tú no me acompañas a la iglesia y me llevas a la iglesia porque tu papá no me lleva, yo no te presto el carro ni te doy dinero para que tú vayas a la discoteca en la noche. Entonces yo iba a la iglesia. Me sentaba en el último sillón. Porque a mí no me interesaba lo que estaba sucediendo en la iglesia. Hasta que una vez me recosté y me dormí en el sillón de atrás, en el último sillón. Y recibimos en República Dominicana un regalo del gobierno de Francia, unas ambulancias que la sacaron por toda la ciudad con la sirena. Y yo había visto una película de los ovnis la noche anterior y yo pensaba que eran los ovnis y me desperté gritando, ¡ahí vienen los ovnis! ¡Ahí vienen los ovnis! Y todo el mundo a mirar. ¿Ustedes están riendo? Yo pasé uno de los bochornos más grandes que en mi vida. Porque no tenía una cultura evangélica, no tenía ni siquiera respeto y me dormía en la iglesia. Pues mi mamá me llevaba obligado a la iglesia, entonces yo era un evangélico del ambiente. ¿Ok? Yo me pregunto cuántos de estos muchachos son del ambiente también. No miren así, yo no les voy a pedir que levanten la mano, que estoy tentado a eso. Somos del ambiente. Nuestros padres no nos han enseñado el por qué venimos a la iglesia, pero nos han obligado a venir con ellos y muchas veces usan la misma artimaña demoníaca de mi mamá. No hay dinero ni hay carro si no se va a la iglesia. Ahí está esa fe ambiental. Por ahí una fe ciega de credulidad. Otro término que le di mucha vuelta. ¿Qué quiero yo decir con esto? Mi hermano, en la fe, según el diccionario Merriam-Webster, lo tuve que anotar porque no lo pude memorizar, de todo mi viejo. La credulidad es la prontitud o buena voluntad para creer, especialmente en una evidencia pequeña o incierta. Lo repito, no es mío, es un diccionario, lo usamos mucho en los colleges aquí. Es la prontitud o la buena voluntad para creer, especialmente en una evidencia pequeña o incierta. Hermano, hay que tener una fe ciega para creer en una evidencia. En un mundo de hoy que no se habla nada de fe. Y se nos dice la teoría del cientificismo que lo que no se puede comprobar no se puede creer. Yo oí eso cientos de veces en la universidad, hasta que decidí ya no ir a la facultad de psicología con los libros de psicología, sino ir con mi Biblia debajo del brazo a la facultad de psicología. Y pasé desapercibido varios días y luego me preguntaron, ¿y ese libro qué es? Ah, la Biblia. ¿La qué? La Biblia. Estudiante de cuarto año en psicología y tú estás leyendo la Biblia. No solamente la creo, simplemente la leo.
la estudie, la creo. Estoy dispuesto a dar el resto de mi vida para hablar de ella. ¡Ay, Dios mío! ¿Ustedes están oyendo esto? Se volvió loco Luchi Gómez. Porque esa era la idea que había. Y yo cuando pregunté, ¿y por qué? Eso no tiene nada de evidencia. Es una palabra muy famosa para nosotros en la Facultad de Psicología. Muy científicos éramos nosotros. Nos dejábamos la barba y comenzamos a fumar pipa igual que el padre de la psicología moderna. Queríamos parecernos a él. Y él hablaba de evidencia, pues nosotros teníamos que hablar de evidencia también. Yo comencé a comprar libros, evidencia que siguen Benedicto 1 y 2. Creo que hay el número 3, ahora no lo he visto. Pero comencé a estudiar y me di cuenta que yo, tan pronto terminé la universidad, tenía que irme a estudiar Biblia. Porque ya en mi iglesia no me iban a enseñar más Biblia. Pero yo creía que había mucho más evidencia de lo que me estaban enseñando. Y fui a varios seminarios en Sudamérica, en Estados Unidos, y me decidí ir a Guatemala. Imaginaba que me iba a encontrar con ciertas personas allá, quizás no hubiera ido. Pero fui para luego aprender que era, honestamente lo digo, el mejor seminario que había en toda América Latina. Y quizás sí. Y cuidadito, tenemos compañeros de Francia, España, africanos. Mis compañeros fueron siempre americanos que no hablan muy bien en español para que yo pudiera. No hablan español, pero iban a estudiar Biblia con nosotros. Interesante. Había tantos seminarios aquí, buscando evidencias, y me he dedicado la vida a buscar evidencias. Y usted no puede imaginarse las evidencias que yo he encontrado en la Escritura, que jamás soñé encontrarla en el libro sagrado. Acabo de dar un taller sobre sexología en las Islas Holandesas. Y dije, no voy a utilizar el libro de Cantar de los Cantares, porque todo el mundo piensa que ese es el mejor libro para hablar de eso, es verdad. Pero voy a enseñarle todo lo que dice sobre el sexo, la Biblia. Hermanos, estaban esos morenitos que querían brincar y salir corriendo. Porque nosotros no creemos que la Biblia habla de eso. Eso es un asunto para los científicos. No es un libro para nosotros. Yo me pregunto cuántos matrimonios han fracasado, que yo mismo he tenido que batallar con ellos, por no saber lo que la Biblia dice sobre el sexo. Las maravillas que dice. Nada más le voy a mencionar uno. ¿Quiere o no? ¿Sí? Sí. No neguéis el uno al otro. No puede haber rechazo en nuestras relaciones sexuales entre esposos cristianos. Está prohibido por la Biblia. ¿Cómo la ven desde ahí? A no ser para dedicarse a poco tiempo a la oración. ¿Cuántas horas usted dedica con su esposa a orar? Todos los días. 4, 5, 6 horas. ¿Qué pasa? Quizás minutos. Pues se refiere a minutos en ese pasaje. No puede pasar un tiempo que ustedes no puedan controlarse. 100 minutos por minuto, 30 minutos, punto. Por mutuo acuerdo. Si tú no quieres, yo sí, pues vamos a tener que volver a hablar porque las cosas no son así. No, que tú no te imaginas el dolor de cabeza que yo tengo, pero es con la cabeza el asunto. Tú puedes doler la cabeza, pero eso no es problema. Y finaliza con una frase terrible que no es bien traducida generalmente. Para que no os tiente Satanás. En el griego no eso es lo que dice. Para que ustedes no le den entrada a Satanás a su matrimonio. Usted le da entrada a Satanás por el matrimonio únicamente a la Biblia por un rechazo uno al otro. Yo sé que hay tiempo que usted no está para eso, sí que le duele la cabeza, sí que le duele lo que sea, sí que vienen tiempos de comúnmente, científicamente, yo no entiendo eso, pero hay que buscar una metodología más amena y más bíblica para llegar ahí, hermano. Yo no puedo decir, no, que ya yo no quiero nada, yo me voy a dedicar ahora a estudiar la Biblia toda la noche. Ay, qué espiritual. Y fracasen.
no hay credibilidad, no hay cientificismo, no hay manera de basarla en experiencia. Y nuestros hijos ven eso. ¿Qué cree usted que puede pasar luego con nuestros hijos? Díganlo. Van a hacer lo mismo o peor que nosotros. Y después nosotros nos preguntamos que qué hicimos mal. Mi felicidad es provocar la felicidad de mi mujer. La felicidad de mi mujer es provocar la felicidad mía. Y encontrarnos en el medio. Y los hijos ven eso. Y comienzan a perfilar cómo ellos van a actuar también con sus propias parejas. Esto parece ser una epidemia terrible en nuestras iglesias hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos sentamos alrededor de la Escritura a ver qué dice la Escritura sobre eso. Y no le hablamos a nuestros hijos porque Dios guarde. Le entregamos un ejemplar de la revista Lutz. Tenga, amigo. O que el pastor y su esposa se sienten como ellos hablaron los maestros de escuela dominicana. No, a mí yo le enseño yo en mi casa. Ellos no lo van a enseñar a cualquier hijo de vecino, como decimos en El Salvador. Soy yo que tengo que enseñar. Y usted también. Es una fe que no es genuina. Pero hay una fe que sí es genuina, que es la que agrada a Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando Pablo le habla a Timoteo, este pasaje que estamos viendo, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5, habla dos veces de dos palabras que se parecen y le faltamos de la traducción. La fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela y tu mamá. Y luego Pablo dice, y puedo darte este testimonio porque sé que la fe que no es fingida que hay en ti. Repite dos veces. Y ahí donde está, cuando se repite una palabra, donde está en la Biblia, me oye. Cuando usted va a una palabra que no usamos en español, no aparece en los libros de filosofía clásica, ni en los libros de historia griega. Es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia, que significa no hipócrita. Es una palabra que, a mi parecer, me perdonan si voy a tirar una herejía, no se lo tengan en cuenta su pastor, es un invento del Espíritu Santo. No aparece en ningún libro de filosofía, yo lo he buscado, no lo he encontrado, me encanta la filosofía. Ellos no usaban ese término. No hipócrita. Pero el término hipócrita se lo usaban todo el tiempo. Qué interesante. El Espíritu Santo tiene que inventar su término. Y yo me pregunto por qué el Espíritu Santo, cuando tiene que hablar de la fe que es producida en nuestros hijos, por causa de la cultura evangélica, por causa del altar familiar, si tiene que inventar algo. La única respuesta que yo llevo, hermano, es porque es sumamente, vitalmente importante. Cuando nosotros no hacemos devocional con nuestros hijos, con nuestra familia, lo que estamos haciendo es precisamente eso. Estamos enseñando a ser hipócritas. A que los problemas en la vida diaria que encuentran en casa, Dios no se mete en eso, nada más en problemas de la iglesia. Eso es la hipocresía. Y la Biblia lo pone como un pecado terrible. Pablo lo usa aquí 2 veces para señalar su importancia. ¿Qué tal si usted va por la calle y le dice, hey, ¿cómo está Juanito el hipócrita? ¿Cómo usted se sentiría? Hermano, si a mí me llaman así, vamos a tener un mambo raro. Porque eso para mí es una ofensa terrible. Me está diciendo que mi fe en Cristo no es genuina y por lo tanto no agrada a Dios. Yo soy un hipócrita. Se siguen acabando los amenes. Bueno, para me invitaron entonces, ustedes no me conocen. Miren, hermano, hay fe, qué raro. Hay fe que no agrada a Dios. Nosotros siempre hemos pensado que toda la fe agrada a Dios, que Dios tiene que aguantar todo lo que a mí me dé la gana de demostrarle a Él cuál es mi fe. No. Usted no tiene ningún derecho de ponerle sus exigencias arriba a Dios. La fe, ¿qué es una convicción? ¿Qué? ¿Usted tiene una convicción fuerte en Cristo? Sí, amén.
¿Usted es capaz de transmitirle eso en un devocional en su casa a sus hijos? ¿O somos de los que preguntamos cuando se acaba el culto? ¿Qué te enseñó la maestra de escuela dominical? Ah, esa Carolina no sabe de Biblia. Ni Blanquita, ni ninguna de las hermanas y hermanos que están haciendo tremendo esfuerzo. Lo que es su trabajo lo están haciendo ellos. Amén. Hay uno que quizás ya no lo van a invitar a comer pupusas. Miren, hermano, yo tengo un gran respeto por los maestros, pero dominical fue mi primer ministerio. Sigue siendo mi ministerio. Pero eso es muy claro. A mí sí lo enseño yo en mi casa. Que vayan y luego a discutir con los maestros allá, que le pongan a ganarse su ministerio. Mis hijos donde quiera que están, en toda la iglesia que hemos estado, los maestros dicen, pastor, este muchacho, ¿cómo le gusta discutir? ¿Y qué tú crees? Y un día se aparece en casa y ve llenó de ningún lado con la Biblia, me ve a mí, mi escritor y el otro, y los tres muchachos repartidos. Dice, ah, con razón. Es que esta es la hora más hermosa que hay en esta casa. Y saben, yo estuve orando por mucho tiempo para que mis hijos comenzaran, a medida que iban creciendo, fueran al college y fueran al college lejos de donde viviéramos. Estaba loco por quedarme solo en mi casa con mi mujer. No piensen tan mal, que yo no estoy hablando de lo que usted está pensando. Tenía ese... Y ahora que todos estaban lejos, a miles de millas de distancias, qué difícil si no hacen las noches. Al no saber dónde están mis hijos. Me llaman para orar, pero no pueden estar haciendo un truco. ¿Quién sé yo con quién ando? Miren, hermanos, el devocional familiar, otra palabra para el altar familiar, lo que busca es producir una fe fuerte, con base en convicciones, para que el muchacho cuando salga por ahí le digan, ¿y por qué tú vas a la iglesia? ¿Y por qué tú eres evangélico? O. No, porque mi mamá me lleva. A mí me encantaba que me hicieran esa pregunta. Y yo le respondía con las 4 leyes espirituales de una vez. ¿La conocen las 4 leyes espirituales? Oh, un mecanismo de evangelización que me dio mucho fruto ya en Centroamérica. Usted tiene que ayudar a que su hijo tenga una convicción fuerte, que la fe que cree en Dios, que Jesús le levantó de los muertos, no es cualquier fe. Porque si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. ¿Se dan cuenta? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Dios. Encontré una señora en la farmacia en estos días con una melcocha en su cabeza. Estaba con un t-shirt que me regalaron, muy lindo, allá en Bonaire, que decía Seminario Evangélico sobre la salvación, en papiamento, que es el idioma de él. Y la señora era de allá, primera vez en la vida en Estados Unidos que yo me encuentro, me dice, y salió a abrazarme. ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Yo sé que yo estoy... Y me comenzó a hablar en papiamento. Yo hice algunas palabras, digo, despacio, yo soy dominicano, por acabo de llegar de allá. No, y eso, yo estaba ya haciendo un seminario sobre la Biblia y el sexo. La Biblia y el sexo. No, pero la Biblia habla mucho de eso. Y habla mucho más de lo que usted imagina. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Lo primero que puede ser, ya yo sé por dónde viene esta cosa. No sé. Pero son 3 dioses. ¿Tú bebes agua todos los días? Oh, sí. ¿Cómo te la bebes? En un vaso, pero ¿cómo? ¿En qué estado físico? Líquida. Y si tú metes ese vaso en el refrigerador, en el freezer, ¿qué pasa? O se solidifica, se vuelve hielo. Y si tú lo pones en la estufa, ¿qué pasa? Se vuelve
vapor, sigue siendo agua, ¿verdad? Dios es tres en uno, no son tres dioses. Yo voy de robo contigo porque tú necesitas tres dioses para que te ayuden. Tengo uno que lo hace todo. No hay confusión. Dios levantó a Jesús de los muertos, ¿sí o no? El mundo no entiende eso, no puede entenderlo. Mucho menos puede aceptarlo. La fe que obra, la Biblia dice eso en el lenguaje de Pablo varias veces. Timoteo tuvo que haberlo oído cientos de veces, estoy seguro, mientras estaban alrededor de la mesa, hablando de Dios. Un devocional familiar. ¿Pueden nuestros hijos hablar con esa propiedad? ¿Pueden nuestros hijos repetir eso? ¿Pueden tener una fe que se hace acción por el amor? Son tres conceptos muy difíciles que muchas veces nosotros no mezclamos por el bíblico. Y solamente en los hogares se puede realmente aprender esto, en el devocional familiar. Bonito, lo oímos en la teología, en la iglesia, pero es la casa que hay que aprender eso, para luego salir a practicarlo. Una fe que es ¿qué? Sin hipocresía. Una fe genuina. Cuando usted habla de genuino, ¿qué usted piensa? Ayúdenme, por favor. Verdadero. Auténtica, a mí me encanta esa palabra. ¿Son auténticos nuestros hijos? Piensen un momento. Nuestros hijos usan ropa que le venden en las tiendas con los nombres de los artistas famosos hoy, que son todos unos demoníacos. ¿Nuestros hijos lo usan? Y unos chichel que dicen, la chica dinamita, ¿qué es eso? Todos son disparates. Por si usted le compra un t-shirt que diga Cristo vive, se le desaparece, se le destiñe, lo pone en la lavadora y se le rompe. Qué cosa más interesante. De una vez. Ellos creen que nos van a engañar. Nosotros fuimos que inventamos eso, ¿verdad que sí? Nosotros hacemos lo mismo. Nos gustaba tener una t-shirt, yo andaba mucho siempre con allá en México me lo regalaron con la cara de Che Guevara. ¿Ustedes recuerdan eso? La foto de Che Guevara. Yo pasaba y los muchachos. Hasta que leí la biografía de Che Guevara y me encontré con una de sus hijas. Jamás me pongo otra cosa que no sea algo que tenga que ver con Cristo. Pero eso no lo aprendí en mi casa. No como lo enseñaron. Y la música que están oyendo, y están hablando con un músico. Yo soy muy abierto en cuanto a la música, pero hay música que la letra mata. Una letra que a la violencia, una muestra que lleva a los muchachos a estrellarse como pasó en estos días en una manifestación. Ese miembro KKK no fue por azar, ese tenía el diablo metido en la cabeza. Y claro, ¿y qué va a pasar? Porque ¿qué hizo más nada? Una cosa totalmente irascible. Yo lo que está oyendo es eso. Yo hoy, no todas las clases de música cristiana oigo. Oigan, un pastor, porque dicen una serie de disparates teológicos que da hasta vergüenza. Gracias a Dios que el hermano Joel cuando va a cantar en la iglesia le pasa bien y chequeamos juntos. Pero no quiero cualquier corito en la iglesia. ¿Qué están oyendo? Aún en la misma iglesia los muchachos. Una fe, le provoca una fe genuina, una fe auténtica en el Señor. Ustedes ven que de la primera muestra de tentación y de prueba, patitas para que te tengan. Y ya no vienen a la iglesia. Y ya cuando usted le confronta, dice, papi, eso no es para mí, eso es para ti que está bien. ¿Cómo me gusta ver a mis hijos discutiendo de Biblia? A mí me fascina eso. Porque eso fue lo que intentamos, que su fe fuera genuina. No hay hijos de Dios en la Biblia, no hay nietos de Dios en ningún lado. De manera que mis hijos no son nietos de Dios, o son hijos de Dios, o son hijos del diablo, y yo no paré para el diablo.
mis hijos son muy importantes para mí, yo puedo tener tiempo y esfuerzo para sentarme con ellos. ¿Cómo se desarrolla esta fe genuina? En primer lugar, hermano, ¿por medio de qué? La palabra de Dios. Hermano, todo va ahí. Quizás a algunos de nosotros no nos gusta la palabra de Dios, nos da sueño. A veces yo trato de provocarme sueño en la noche para leyendo la Biblia y Satanás me mete sueño y que va, se espanta. La palabra de Dios produce una fe genuina. Como usted puede ir a la palabra y puede encontrar en otros libros que le explican cosas a la palabra, y pueden ir a los pastores y pueden ir a los ancianos, a sus líderes juveniles. ¿Qué significa tal cosa? Hay un diálogo a través de la palabra que trae vida, provoca una fe ¿qué? Genuina. Porque la palabra de Dios, óigame bien, digo esto, a mucha gente no le gusta, es diseñada para producir ¿qué? Fe. ¿Cuántos libros han escrito en esta tierra? Y ahora con este asunto de la computadora, imagínense usted, en este disparate yo tengo más de 3,000 libros. Pero la Biblia es el único libro diseñado por Dios para producir ¿qué? Y hay hermanos que quieren tener fe sin estudiar la Biblia. Yo no sé cómo pretenden hacer eso. Yo lo dudo. Bueno, no lo creo. Y por eso he dedicado mi vida a la palabra de Dios. Dios mío, cada vez que me encuentro en un lío de eso que me encuentro yo a diario, que no sé cómo voy a salir, yo puedo ir con seguridad a la palabra. Y ahí está la palabra profética más segura. Él me enseña cómo salir adelante. La Biblia es el diseño de Dios. La Biblia es nuestro manual. Déjenme decirles algo. En mi profesión, no en el pastorado, yo uso todos los días el libro de los Salmos. Porque en el libro de los Salmos están todas las emociones y sentimientos humanos. Ese es el mejor manual de psiquiatría que hay. Créanme. Yo no puedo, por las leyes de la tierra, cuando estoy con una persona, decirle, mira, no, porque el Salmo 126, ya con eso, ya, me pueden demandar. O yo puedo hablarle del libro de Salmos y ni cuenta se da. Oh, yo no había pensado en eso, Dios mío. Y estaba escrito ahí por escrituras. La Biblia crea, y produce fe. Hay una diferencia, mi hermano, en eso. Porque puede crear fe en su intelecto, en su interior, pero produce fe en su vida para que otros vean su fe por sus acciones. ¿Me están entendiendo? Es cierto, Rosana, la Biblia es quizás el único libro que mucha gente no lee. Y si nosotros podemos producir esos hechos de la Biblia con nuestra vida, la gente puede ver la Biblia de una forma vivida. Pero nosotros muchas veces no tenemos una cultura evangélica y no producimos. Pero yo creo que es porque no creemos que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Toda la evidencia bíblica que usted necesita y que necesita la gente alrededor suya, ya la tenemos. Alguien me preguntó, pastor, que se habla de la tercera carta a los Corintios. Sí. Se ha regenerado esa discusión que hace mucho tiempo estaba dormida. Digo, sí. ¿Y usted qué cree? Mejor que no aparezca. ¿Cómo? Si aparece va a haber un lío muy grande de aquellos que quieren aceptarla y aquellos que no quieren aceptarla, que creen que va a ser otro libro apócrifo. Pero lo que tenemos en la Biblia actualmente es más que suficiente como evidencia para tener una fe en el Señor. No necesitamos nada más. Lo que necesitamos hacer es estudiarla. Lo que necesitamos hacer es obedecerla. Lo que necesitamos hacer es predicarla. No necesitamos nada más. Que venga a aparecer una nave espacial con otro libro. Aquí está. No necesitamos nada de eso. La gente me está esperando. Quiero que entendamos que nuestra fe es para vivirla por medio de la familia de Dios. Y uso la familia de Dios en dos términos. Nosotros, la iglesia, también la familia que tenemos en nuestra casa, que deben ayudarnos ambos a crecer en nuestra propia fe. Qué tristeza es que a mí me gusta mucho estar en los cultos y no reunirme a estudiar la Biblia con mi familia, ni orar con ellos.
familia de Dios tiene dos sentidos, y en ambos sentidos lo uso. Timoteo siempre estaba agregado de gente de qué? Todo el tiempo. Su madre, su mamá, Pablo. La personalidad de este muchacho no fue al azar. Era el producto directo de estar con gente de fe, orando con ellos, hablando de la palabra con ellos, predicando la palabra, metiéndose en un ambiente misionero. Para mucha gente, Pablo es su héroe en el Nuevo Testamento. Yo quiero que ustedes me permitan a mí decir en esta noche que para mí, Timoteo es mi héroe. Timoteo es mi héroe. Porque no solamente tuvo que enfrentarse a situaciones muy difíciles, y muchas de ellas muy parecidas a mí, sino que tuvo también que ser testigo de todo lo que sufrió su padre espiritual, que era Pablo. Es mi héroe. Pero ese héroe mío tuvo una madre y una abuela, ambas solteras, que le enseñaron la fe en su casa. Porque las mujeres no podían enseñar en la sinagoga, y en ese momento tampoco en la iglesia cristiana. De manera que el devocional familiar fue donde Timoteo, sin duda alguna, aprendió a estar rodeado de esta gente y dejarse influenciar en buena manera. Nuestra fe es ¿qué? Fortalecida. Cuando yo pongo en práctica mi fe, cuando yo pongo en práctica lo que oigo en el devocional familiar, mi hermano, mi fe se fortalece, porque está basada en evidencias. Quiero decir que también por medio de caminar, ¿con quién? La palabra caminar la uso en términos psicológicos, de estar cerca de Dios. El grupo de Jesucristo, los 12 discípulos le llamaban grupo peripateo, que significa lo que el camino. Los que andaban con Cristo, los que hablaban, los que oían de Cristo, los que hacían, lo que veían de Cristo. Tenemos que tratar de inducir a nuestros muchachos a que caminen con los ejemplos bíblicos que tenemos. Eso es caminar con Dios. Yo he dedicado tiempo a estudiar de Timoteo para enseñárselo a mis hijos y ahora enseñándolos a otras personas porque creo que es importante. Creo también que tenemos que tener en cuenta a Abraham, porque quiero demostrarle algo rápidamente. Cuando yo estoy hablando de devocional familiar y de la fe en Dios, mucha gente cree, es una fe perfecta, es algo que no falla. Abraham metía la pata todos los días. Amén. Y muchas veces. Sin embargo, la Biblia llama el padre de la fe. Mintió sobre su mujer, la vendió. Yo le hago eso ya no, y hasta llegué. ¿Cuántas metidas de pata dio Abraham? Sin embargo, es un hombre de fe, porque la fe no significa que usted no hace errores, todo lo contrario, que sabe reconocerlo y sabe enmendarlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Abraham demostró su fe. El salir de uno de los caldeos, su familia, a irse a un lugar que nada más tenía problemas todos los días, de todo tipo de problemas, sobre todo familiares, había que demostrar la fe. Su fe no era perfecta, pero él persistía en eso, por eso Abraham creció su fe y se le conoce hoy como el padre de la fe. Pero no era una fe perfecta de los ojos humanos, era una fe tal como la enseñó Dios. Quiero concluir de la siguiente manera. En primer lugar, Dios está dispuesto a ¿qué? Ayudarle a producir en su hogar una fe que le agrada a Él. Amén. Usted no está solo. A veces comenzamos y nos desesperamos y abandonamos el proyecto, pero Dios está de su lado. Dios quiere que también en su familia sea una familia de fe. El método más simple es el devocional familiar, más sencillo, más práctico, el más amoroso, el más familiar, hermano. Eso es algo para hacerse todos los días. ¿Cuántas horas tiene usted en la iglesia a la semana?
seguramente mucho menos de la que pasa en su casa. Aproveche ese tiempo. Dios está de su lado. Cuando las personas piensan en usted y su familia, miren qué pregunta. ¿Qué tipo de fe ustedes testifican? ¿Recuerdan la fe que hablamos? ¿A diferentes tipos de fe? ¿Qué tipo de fe testificamos nosotros? ¿Podemos como iglesia esforzarnos y disciplinarnos en realizar nuestro altar familiar? ¿O eso es tan difícil que ya nosotros mejor no lo tratamos? Miren, ustedes tienen sus hijos hoy con ustedes, algunos tendrán 3, 2 años más con ustedes. Los más pequeños estarán ¿cuánto? 10 años, 12 años. Ese tiempo pasa volando. Llegará el momento en que usted quiera ayudar a su hijo o corregir a su hijo y no va a poder porque usted no ha hecho el devocional familiar. Llegará el momento que usted va a encontrarse que su hijo ha hecho cosas que rinden con su fe y que los pastores y los ancianos tienen que batallar con eso porque usted no batalló cuando era tiempo. He dicho en otras ocasiones hablando de esto, que la razón por la cual los pastores pasamos en la mayor parte del tiempo corrigiendo pecados de los hijos de otras personas es por sus propios padres no lo hicieron. Y pasamos la vida entera en eso y muchas veces lo único que hacemos es fracasar. Es duro, es difícil, simplemente porque algo tan sencillo como el devocional familiar nunca lo hicimos. Si queremos producir personas como Timoteo y como Abraham, hermano, es mejor que hagamos los devocionales familiares. Miren con esta cita. Encontré en una tarjetita en uno de mis libros, no sé quién escribió, no me lo inventé yo no soy tan inteligente. Dice, desarrollemos nuestro culto familiar. Desarrollar implica acción. No se hace de la noche a la mañana. Hay que tener disciplina. Cosechemos una fe genuina. ¿Y qué más? ¿Se puede? Se puede. Quiere el Señor que nosotros, como padres, como hijos, tomemos en serio esto. Quiere a Dios que nosotros como iglesia sea uno de nuestros planes más específicos, de nuestros esfuerzos más grandes. Yo estoy seguro que nuestras vidas como personas y que nuestra iglesia va a cambiar a ser cada día mejores cristianos si practicamos esto. Muchas gracias, hermanos, que el Señor te bendiga. Espero que el Señor tenga misericordia de nosotros como personas, como familia, pero también como iglesia. Gracias, hermano.